Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, Señor, te agradecemos mucho porque es tu Espíritu Santo quien nos insta a quedarnos, Padre, en una vigilia, porque tú has dicho velad y orad. Para prepararnos, Señor, necesitamos prepararnos para tu segunda venida, oh Cristo. Necesitamos prepararnos para poder entregar estas verdades que tú nos has depositado a otras personas. Señor, el tiempo de gracia a tu pueblo adventista como pueblo está llegando al final porque no hemos predicado esta verdad presente como debería ser. Y dentro de poco habrá un zarandeo, Señor, y este mensaje será dado a otras personas que tienes en otro redil. Padre, no permitas que seamos nosotros los que salgamos de tu pueblo. Ayúdanos a tener un revivamiento espiritual. Ayúdanos, Padre, para poder entender tus verdades, tus mensajes. Y a esta hora pedimos y clamamos por tu Espíritu Santo para que llene nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el corazón, nos abra la mente y que sea tu mensaje, tu luz quien nos mueva para que podamos hacer algo por nuestra familia, por otras personas y hasta por nosotros mismos porque deseamos llegar al cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que ministres tú todos los mensajes que se han dicho esta noche para que puedan florecer en el corazón de quienes aquí lo escuchan. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanos Amén. queridos. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla, si me lo permiten. No. ¿Estamos viendo aquí? ¿Sí? Así se Sí. ve, señora. Correcto. Mi ponencia pequeña para esta noche se llama ¿Qué posición tienes frente a la revelación dada a Ellen White? Esto es a manera de reflexión. Sabemos que en la iglesia hay personas que aceptan a medias y hay otras que sencillamente rechazan. Entonces vamos a descubrir cuál es nuestra posición y qué piensa Dios de nuestra posición, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, ya que esto es una reflexión, trata de pensar en tu posición. ¿Cuál es tu posición frente a la revelación dada a Ellen White? ¿Cómo has tomado a Ellen White durante todo este tiempo? Esto es una pregunta para cada uno de los 40 integrantes que estamos en esta reunión. ¿Cómo la has tomado? ¿La has tomado como una profeta a medias? ¿La has tomado como una profeta, una luz menor? ¿O la has tomado como una luz especial para este tiempo, tan importante como cualquier profeta de la Biblia? ¿O definitivamente has dicho que la Biblia pues brilla por sí sola y no necesita ayudita de un profeta actual? ¿Qué posición tiene frente a Ellen White en este tiempo? La mayoría de los aquí presentes somos adventistas. Cuando te bautizaste en la iglesia adventista, ¿te hablaron de Ellen White? ¿No te hablaron de Ellen White? ¿Qué sucedió? Trata de recordar un poco cómo ha sido tu experiencia con Ellen White. Bueno, veamos qué posición tiene frente a la revelación de Ellen White. Muy bien, veamos lo siguiente. Estas son las diferentes posiciones que nosotros encontramos en la iglesia. Hay un grupo número uno. Este grupo rechaza totalmente la revelación del lenguaje. Bueno, este grupo número uno la rechaza porque hay varias razones por las cuales rechazan. Este grupo rechaza porque argumentan que solo la Biblia da luz y que no se necesita nada adicional. ¿Quieren que le diga algo? Inclusive en la iglesia adventista nosotros decimos que la iglesia, no sé si me ayuda el pastor, hay una sigla en latín que dice solo la Biblia, únicamente la Biblia, Biblia sola. ¿cómo dice? Sola escritura.
Sola escritura, correcto. Bien. Pero entonces esta sola escritura ha confundido a algunos hermanos adventistas. Yo creo que la Biblia, solo la Biblia es mi principal conducta de fe. Pero ¿por qué ha confundido a los hermanos adventistas? Porque cuando yo digo solo la Biblia y únicamente la Biblia, en teología lo están diciendo por algo en especial, pero en nuestra mente, algunas veces ese mensaje de solo hace que uno excluya las otras profecías que el Señor nos ha dado para este tiempo. Entonces hay que tener cuidado en el contexto en que se estudian las cosas. Ellos dicen que solamente la Biblia es la luz y que no se necesita de nada adicional para este tiempo. Este primer grupo que rechazan totalmente la verdad, rechazan la revelación dada en Ellen White, también dudan de la credibilidad de Ellen White. Ellos dicen que Ellen White no es profeta. Fue una escritora maravillosa, pero que no es profeta. Entonces, son adventistas porque ellos dicen que están esperando la segunda venida de Cristo del séptimo día porque creen en los 10 mandamientos, pero que para ser adventista y para creer en los 10 mandamientos no se necesita el lenguaje. Ellos están echando un lado a Ellen White. ¿Eres tú, querido hermano, que estás aquí presente? ¿Esta es tu experiencia? Bueno, vamos a revisar. Más adelante vamos a revisarlo. Muy bien. Segundo grupo, aceptación parcial. Este es un grupo de personas. Algunos de estos grupos argumentan que Dios se ha revelado algunas cosas a Ellen White. Es decir, la aceptan como profeta. Pero dicen que muchos escritos no aplican a nosotros, que más bien aplica era para los hermanos de su época. Muchos dicen que sí, el lenguaje es profeta, hay algunas cosas que son para todos, especialmente a los adventistas, pero que muchos de esos escritos realmente no aplican a nosotros, la mayoría es para la gente de su época. Afirman otras personas dentro de este segundo grupo, afirman que los libros del lenguaje deben ser leídos con cuidado. Ay, mamá mía, no nos ponen tantas restricciones ¿cómo se llama esto? A las matutinas, ¿cierto? A las matutinas que son escritas por hombres, algunos de ellos no sabemos si son hombres escogidos de Dios o con palabras de Dios, y ponen a nuestros niños y no, nos ponen a nosotros a aprendernos matutinas para campamentos, ¿verdad? Pero nos dicen, estudia el lenguaje con cuidado. La matutina, estudia la completa, apréndete la matutina, pero el lenguaje con cuidado, ¿ya? Hay que estudiarla con cuidado. No debes profundizar demasiado el lenguaje, porque si profundizas demasiado, tu mente se embota y te vuelves disidente. Ay, mamá mía, ¿quién dijo que el lenguaje era para los disidentes? Bueno, eso lo vamos a ver más tardecito, lo vamos a ver ahorita dentro de un momento. Muy bien. Dentro de este segundo grupo también hay un grupo de hermanos que dudan de la credibilidad de Lewi como profeta. Dicen, profeta no es, pero sus escritos algunos son meritorios. Eso sí, es una escritora maravillosa, no es profeta, pero hay algunos escritos como los escritos de salud que son válidos para hoy en día. Entonces, es una aceptación a medias. ¿Ya? Vamos a ver qué dice un tercer grupo. Entonces, el primer grupo, rechazo total. Segundo grupo, aceptación parcial. Vamos a ver qué dice un tercer grupo. Un tercer grupo, y yo no sé, mi querido hermano, si eres tú quien está aquí presente, tienes una aceptación total. Este tercer grupo, parte de este tercer grupo argumenta que los escritos de Ellen White no son de ella, son revelación de Dios para guiarnos en este tiempo. Por lo tanto, los escritos de Ellen White deben tomarse como luz que no puede desecharse. ¿Serás tú el que piensas así? Yo estoy Toca, en este grupo, yo pienso así. Muy toca bien. cambiar el número a 3 porque es que el grupo, el que está
está explicando, dice grupo 2, entonces toca Así ponerle es, un mi 3. hermana. Correcto, me equivoqué en el número. Es grupo 3, discúlpenme. Así es. Muy bien. Este tercer grupo, tercero 3, también afirma que Ellen White es tan importante como otro profeta bíblico, que es una profeta no para adventistas, sino que como tiene revelación de Dios, es una profeta para el mundo entero, para todos. Y que Ellen White ha probado o se ha probado suficientemente que es profeta de Dios. Y si es profeta de Dios, no es para adventistas, es para todo el mundo entero. Yo creo esto, mis hermanos, ¿eh? Esta segunda también la creo yo. Esta segunda premisa del tercer grupo también lo creo yo. Vamos con el tercero. También quienes hacen una aceptación total expresan que leer la luz de los escritos de Ellen White genera un reavivamiento espiritual, un reavivamiento por dentro. Y esto genera rechazo en quienes están tibios. Razón por la cual los tibios dentro de la iglesia, a veces quienes no señalan, no son los de afuera, son los de adentro, pero tibios. Quienes señalan de disidentes a aquellos que quieren estar reavivados, a aquellos quienes desean vivir una vida de consagración, tal cual el Señor lo ha dejado en su Biblia y en la luz que dejó en Ellen White. Entonces, estos tibios dentro de la iglesia rechazan a los que quieren vivir conforme a la luz de Dios que está escrita en sus textos sagrados. Entonces, veamos en qué grupo estás tú, en qué grupo te encuentras tú. Muy bien. Vamos a mirar algunas cositas interesantes, mis queridos hermanos. A mí me gusta la interacción. Por eso voy a leer que alguno de los que está aquí presente pueda leer algunas de estas citas. Por ejemplo, hermana Olga, ¿puedes leer por Apocalipsis 12:17? ¿Quién puede leer Apocalipsis 12:17? Y un Sí, hermano que se vaya preparando con Apocalipsis 19:10 y otro hermano que se vaya preparando con Apocalipsis 10 del 10 al 12. A 12, ver, 17. diga hermana Olga, ¿qué dice? Sí, dice la palabra de Dios. Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ¿y qué dice 19:10? Yo me Apocalipsis postré a 19. sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy bien, interesante. Ahorita lo vamos a analizar. Hermano, usted mismo lea Apocalipsis 14:12. Catorce doce dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Querido hermano, usted que es la última que leyó, fíjese algo. Con mucha frecuencia nosotros equiparamos Apocalipsis 14:12, que nos muestra las dos características de los santos, con Apocalipsis 12:17. Pensamos que es lo mismo, pero no, mi querida hermana, no es lo mismo. Tienen el mismo contexto, confluyen en lo mismo, así es. Pero Apocalipsis 12:17 nos está dejando una revelación especial. Para todos los adventistas que están aquí presentes, todos sabemos que Apocalipsis 12:17 está hablando del remanente. Está mostrando que hay dos elementos del dragón. Primero, se llenó de ira contra la mujer, tuvo un sentimiento, tuvo una emoción contra la iglesia en general, una emoción contra la iglesia.
Pero el segundo elemento no es una emoción, es una acción. La acción que tomó no fue contra la mujer, la acción que tomó fue contra los hijos de la mujer, el remanente, lo que quedó de la mujer. Y esa acción es que hizo guerra, guerra. ¿Pero por qué hizo guerra? Porque este remanente de la mujer tenía los mandamientos de Dios y no dice la fe de Jesús, mis queridos hermanos, El dice testimonio de el Jesús. testimonio. ¿De quién? De El Jesucristo. testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo, ¿qué es? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El don de la De profecía. profecía. Pero me gusta mucho cómo lo dice Apocalipsis 19:10. Es un ángel el que está hablando con Juan y le está diciendo, Juan, no te arrodilles, ¿verdad? No te arrodilles, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, en plural, en tus hermanos, los profetas. O sea, tú eres profeta y tus hermanos que son profetas son seres humanos que no tienen por qué uno adorarlos. Eso es lo que le está diciendo el ángel, ¿sí? Pero ellos, o sea, los profetas, guardan el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Dios no nos iba a dejar sin profecía en este tiempo. No en este tiempo. Y eso lo podemos ver ahora en Apocalipsis 10 del 10 al 11. ¿Quién lo puede leer? Un valiente que diga amén y que lea esta cita tan importante. Amén. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Mi hermano, ese Apocalipsis 10 la historia del librito se está refiriendo al gran chasco de 1844. Las personas que estaban en el movimiento milerita, el movimiento milerita comenzó 10 años antes. Es decir, Guillermo Miller obviamente antes comenzó a predicar, pero por allá en el año 1834 la gente se empezó a movilizar de las diferentes iglesias, bautista, presbiteriana, anglicana, metodista, bautista, mejor dicho, las iglesias que estaban en el momento. Se empezaron a movilizar, a adherirse al movimiento que se había creado o había creado Guillermo Miller. Esas personas salían de su iglesia creyendo el mensaje de Guillermo Miller que necesitaban una preparación especial porque Cristo venía. ¿Y qué decía Guillermo Miller? Hemos estudiado Daniel 8, Daniel 9, lo hemos entendido. Él decía, él estudió toda la secuencia de las bestias. Daniel estudió Daniel 2, que habla acerca de la gran estatua que tenía diferentes metales. Dios le reveló, Dios le mostró a él qué significaba eso. Y también le mostró acerca de Daniel 8:14 y con Daniel 9 pudo comprender los tiempos y llegó a la conclusión que 1844 era un año especial. Primero dijo 1843 y el Señor le reveló que no, que era 1844. Pero el Señor le había revelado algo especial a Guillermo Miller, pero se equivocó en el evento. Apocalipsis 8:14 dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Guillermo Miller en su equivocación dijo que la tierra era el santuario y la purificación es que Cristo viene. Y todos aceptaron esa verdad. Hoy en día sabemos que Guillermo Miller estaba equivocado, pero a mí me gustó una expresión que dijo el pastor Oscar en estos días. Dijo, aunque Guillermo Miller estaba equivocado, era el menos equivocado de su época, porque era el que más buscaba la verdad. Y es posible que nosotros también estemos equivocados con algunas cositas,
pero estaremos menos equivocados que quienes no investigan la Biblia, quienes no investigan lo que Dios dejó para este tiempo. Entonces, claro que se equivocó porque el evento no era que Cristo venía. Entonces es la razón por la cual ese librito era dulce al paladar, pero era amargo al vientre porque tuvieron que vivir un chasco terrible. A mí no se me olvida que este Joseph Bates vendió su casa. Hermanos, usted sabe la casa que es tan importante, vendió su casa para repartir literatura porque Cristo venía. Sería amargo para el vientre para Joseph Bates el hecho de que Cristo no vino en 1844, el 22 de octubre. Claro que fue amargo. Total. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice, profetiza otra vez. No dice se acabaron las profecías, hasta aquí, apaga y vámonos. Eso no dice la Biblia. No, eso no dice la Biblia. Dice, profetiza otra vez. Este mensaje lo debemos tener claro. Profetiza otra vez. La profecía no murió allí en 1844. La profecía del último tiempo para los laodicenses, es decir, para el pueblo del fin, comenzó allí en 1844. Y Dios escogió una persona para guiar a su pueblo. ¿Y por qué la escogió para guiar a su pueblo? Nos lo dice Proverbios 29:18. ¿Qué dice Proverbios 29:18? Quien lo tenga, diga amén y lo puede leer. Amén. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Amén. ¿Por qué Dios tenía que escoger un profeta para este tiempo? Porque Dios no nos quiere ver descarrilados. Hermanos, este tiempo se ven unas locuras terribles que no se veían en otro tiempo. Unas locuras. Se cumple de manera total lo que dice Isaías. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Yo me quedo aterrada. Yo me quedo aterrada. Es que por decir una sola cosita, el mensaje LGTBI que hay hoy en día. Ya los que no somos tenemos que callarnos por temor a los que son. Y los que son hacen propaganda, hacen caminatas, hacen pancartas y nadie les prohíbe. Y a los que dicen eso está mal, se callan porque tienen temor de que los metan preso. Así de mal estamos. Así de grave estamos. El pensamiento humano se ha invertido. Hay una inversión de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Cómo no vamos a estar en este tiempo desenfrenados, el ser humano en general, y cómo Dios nos va a dejar a la de la topa tolondra? Señor no iba a hacer eso. El Señor nos iba a colocar un freno desenfrenado o descarrilado. Dios nos iba a poner un freno, una tranca. Y esa tranca está ahí en una profeta especial que Dios escogió para este tiempo, porque Dios no nos iba a dejar sin luz, porque estamos en una Babilonia de confusiones. Todos los mensajes hoy en día están confundidos, pero Dios, cuando Dios dejó estas profecías allí para él, de Ellen White, allí esas profecías nos dan una brújula para no perdernos con tanta información que hay tanta información que hay desinformación. Creo que todos hemos experimentado eso. Para muestra un botón, entra a YouTube. Hay cosas verdaderas como cosas falsas. Y hay cosas verdaderas mezcladas, tan sutilmente mezcladas con falsedades que hasta las creemos. Entonces Dios no nos iba a dejar sin brújula y allí nos dejó los escritos de Ellen White. Yo quiero leer una partecita pequeña que se encuentra en el prólogo de Primeros Escritos. Dice de la siguiente manera. Dice, el Espíritu del Señor descendía sobre mí. Era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando y también instrucciones acerca de cómo habíamos de trabajar y enseñar eficazmente.
Así se nos daba luz que nos ayudaba a comprender las escrituras referente a Cristo, su misión y su sacerdocio. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios. Y yo transmití a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo yo no podía entender el racionamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía comprender esos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. ¡Ah! ¡Qué revelador!, ¿cierto? Es que pongamos un poquito de lógica, pongámosle un poco de lógica. Los opositores de Ellen White los opositores de Ellen White dicen que esta mujer estaba medio loca porque recibió un peñonazo que la dejó, mejor dicho, le desfiguró la nariz y la dejó casi muerta. Entonces ella lo que tenía eran alucinaciones y tenía mesmerismo. Mesmerismo no es otra cosa que lo que pasa con los hermanos, algunos hermanos evangélicos pentecostales. Es decir, que ellos entran a un estado de excitación y dicen que hablan en lengua, dicen cosas o hacen cosas y dicen que eso se los hace hacer el Espíritu Santo, pero es un estado de mesmerismo, ¿ya? Entonces, decían que ella era problemas de mesmerismo y que ella alucinaba por ese problema de la piedra en la nariz. Pero pongámosle un poco de lógica. Si efectivamente estaba como medio loca o tenía un problema en la nariz y la hacía alucinar, un loco no es coherente, ¿cierto? ¿Cómo es posible que esta mujer haya escrito tantos libros tan coherentes si estaba loca? No tiene razón ese argumento. Está dar ese argumento. Una loca haya escrito tantas cosas coherentes. Entonces no estaba loca, ¿sí? Segunda razón, hay las personas que dicen que Ellen White no es una profeta y el tema, y toman el tema de la piedra. Yo me pregunto, si ella nada más llegó, no estoy segura si hasta primero o tercero de primaria, ¿cómo una persona con tercero de primaria tiene el doctorado en teología? Porque hay que ver que lo que ella escribió es como si tuviera un doctorado, todo tiene una coherencia, eso se ha estudiado al derecho y al revés. Y hay cosas que se siguen estudiando porque hace algún tiempo el pastor Oscar decía que en el seminario se estudian muchas cosas, pero se estudian cosas a veces y no se profundizan en otras cosas. Y si nosotros estudiáramos más los escritos de profecía, entramos en esa profundidad que el Señor quiere que tengamos. Ella aquí está expresando algo de de su propio testimonio. Ella está diciendo que ella no entendía la palabra de Dios. Tenía un pesar en su corazón porque la comprensión de la escritura para ella estaba sesgada. Ella no comprendía en totalidad la escritura, pero cuando tenía las visiones la entendía. Eso es prueba de que era el Espíritu de Dios quien la guiaba. Está más que claro, está más que comprobado que ella es profeta del Señor. ¿Por qué? Por muchas razones. El profeta de Dios Cristo antes de ponerse el mismo. Y el White, todos los escritos del White exaltan a Jesús. Sabemos que es profeta de Dios porque tiene una correlación perfecta con la Biblia. Y en los escritos del White, yo reto a cualquier persona que me muestre con un buen sustento si no están
no está bien argumentado con relación con la Biblia. Hermanos, sí hay una realidad dentro de los escritos que ella dejó, que es revelación de Dios. Hay algunos consejos para personas en su época, algunos. Pero no es cierto que yo por ese algunos voy a tomar el todo y voy a rechazar el tono por algunas cositas. Eso pasa también con la Biblia. Con la Biblia hay algunos consejos que se aplican en el contexto de su época, pero eso no quiere decir que no me diga algo a mí en esta época. Entonces yo no puedo decir que los escritos que Dios le dejó a ella es para el pasado y el presente nada. No aplica. Eso, yo no puedo hacer eso. Porque eso lo que revela es mi rebelión contra la luz de Dios. Si Dios me ha dejado luz y yo no busco esa luz y sigo los argumentos que Satanás me quiere colocar, me estoy quedando sin freno. Y resulta que los engaños del último tiempo serán sutiles. En el zarandeo, gran parte de la población adventista saldrá de la iglesia. Y nosotros aquí 40 personas, más de uno está diciendo, yo no seré, yo no voy a salir de la iglesia. Pero Pedro, que anduvo con Jesús cara a cara, no como nosotros que nos hablan de Jesús, que conocemos de Jesús y el Espíritu Santo nos convence de Jesús en oración. Pablo no era a través de la oración o a través de otra persona. Perdón, Pablo no, Pedro. Convivía cara a cara con Jesús, estuvo de primera mano cara a cara durante 3 años con Jesús y al final lo negó. Entonces, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para no caer, la diferencia la hace la profecía. Queridos hermanos, el Señor antes de un evento especial siempre escogió un profeta. Antes, por ejemplo, de que viniera el Mesías, escogió a Isaías para que hablara, se extendiera acerca del Mesías. Antes de que se destruyera la Gran Jerusalén en el año 70, muchos siglos antes, colocó a Daniel para que hablara acerca de esa, eh, ¿cómo se dice? Abominación desoladora que iba a venir. Antes de que se destruyera la primera vez, antes de que se destruyera el templo por primera vez, Jerusalén por primera vez, el Señor mandó a Jeremías para que amonestara el pueblo. Antes de que Sasmanazar tomara a Israel del norte, al reino de Israel del norte, el Señor mandó varios profetas. Mandó el profeta Oseas. Hizo que, mejor dicho, Oseas viviera una situación extrema con una esposa que era, dice la Biblia, ramera, pero porque el Señor estaba desesperado para mostrarle al pueblo, les puede pasar algo que yo no quiero que les pase, presten atención al mensaje. Y así el Señor fue escogiendo profetas para dar una verdad en su época, una verdad más allá de su época, y el Señor por amor escogió estos profetas. Y sin embargo, las personas de ese tiempo no escucharon el profeta, no lo aceptaban como profeta de Dios, rechazaban lo que decía el profeta. No es diferente en este tiempo. En este tiempo el Señor ha escogido una profeta y nosotros preferimos decir, hay que estudiar los libros de ella con cuidado, porque yo no quiero ser disidente. Yo todavía no sé de dónde hay personas que sacan eso. No entiendo todavía por qué hay personas que piensan que leer los libros de Dios te vuelve disidente. Eso es como el que dice el que lee demasiado la Biblia se vuelve loco. Y nosotros le hemos caminado ese mal argumento. Es un argumento segregacional, es un argumento que coloca Satanás para que tú no rechaces la luz de Dios para esta época. La profecía que Dios le entregó a Lenguay es para el mundo entero, no para los adventistas, no para los disidentes, es para el mundo entero. Que hay personas que toman algunos escritos, los fuerzan para dar un mensaje
fundamentalista y salido de contexto y para otras razones, claro que las hay. ¿No pasaba lo mismo en el pasado en la Biblia? Claro que sí. En todo tiempo ha habido personas que tergiversan cosas, pero no por causa de esas personas yo tenga que dar el mensaje de rechazar la luz de Dios. Yo quedo sorprendida cómo eh, para los campamentos le dicen a los niños, tienen que aprenderse 30 días del mes de septiembre, el mes de julio, el mes de octubre, de la matutina, y tiene que aprenderse el versículo bíblico, y tiene que aprenderse lo que dice la matutina ese día. Y hay matutinas que uno lee y uno dice, qué rara esta matutina, está extraña, no parece un mensaje de Dios. Y nos ponen a aprendernos eso. ¿Y quién escribió esa matutina? Hombres, algunos hombres escogidos por Dios y otros no tanto. Pero de Guay sí tenemos seguridad que ella fue escogida por Dios. Y resulta que con ella, en vez de decir, apréndase, el mes de septiembre vamos a aprender nuestros textos, aprendidos estos textos de la luz de Dios a través de Ellen White. No, no nos dicen eso. Nos dicen es precaución con ella, precaución. Hermanos, replanteemos cómo estamos tomando la luz de Dios para este tiempo. No sea que nos quedemos sin luz, no sea que nos quedemos sin aceite, sin el Espíritu Santo que necesitamos para este tiempo. Allí en esos libros que Dios reveló, que Dios puso ahí a escribir, hay verdades para nosotros, para que tengamos claridad de este aceite extra que las otras 5 vírgenes no tienen. Y con este mensaje quiero yo invitar a mis hermanos a que nos pongamos serios, nos pongamos serios con respecto a nuestra posición, no con la profeta Ellen White, con la luz de Dios. ¿Qué vamos a hacer con la luz de Dios? ¿La quieres rechazar? ¿La quieres aceptar? El Señor ha colocado delante de nosotros 2 caminos, el bien y el mal. Si lo rechazas, estás caminando por camino del mal. Si la aceptas, estás caminando por el camino del bien. Porque Dios nos ha dejado para este tiempo un profeta. El Señor dijo, profetiza otra vez. Entonces, ojalá puedas tener una posición más equilibrada acerca de la profeta Ellen White y pueda esto motivarte para que hagas con nosotros los 30 días de oración que comienzan a partir de hoy y que vamos a estar haciendo todos estos días. Muchas gracias. El Señor te bendiga y voy a terminar con una oración cortita. Oremos. Amén, hermanita, amén. Amén. Bendito Dios que estás en el cielo, oh Padre Santo, sé tú nuestro guía, motívanos, oh Señor, motívanos para seguir tu luz. Tenemos corazones sinceros y no queremos ser engañados, pero no queremos tampoco rechazar los mensajes que tú nos has dado. Bendice este grupo de hermanos que ha llegado hasta ahora y permite, oh Padre Santo, de que podamos estudiar estos 30 días, tu luz revelada en primeros escritos, Señor. Ayúdanos para este propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.